Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Gerena y les doy una cordial bienvenida al video de la semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. Bienvenidos nuevamente. Esta semana se han dado acontecimientos de importante relevancia. Por una parte, el presidente de la República optó por decretar nuevamente el estado de emergencia social, económica y ecológica a través del decreto 637 del 2020. Sin lugar a dudas, la expedición de ese decreto tiene un impacto sobre el decreto 579 del mismo año que reguló lo concerniente a los contratos de arrendamiento, especialmente lo que tiene que ver con la terminación de los contratos de arrendamiento en este periodo y con la iniciación o la suspensión de los contratos de arrendamiento comprendidos dentro del mismo. Hay efectos importantes que tenemos que entrar a analizar ya no desde la perspectiva reflexiva, sino desde la perspectiva constitucional a partir de la declaratoria del estado de emergencia. En ese orden de ideas, este video tiene como propósito entrar a explicar un poco el sentido constitucional que tienen esos estados de excepción, para que podamos comprender cómo es que eso tiene un impacto frente a los contratos de arrendamiento. En principio tenemos que empezar por decir que decretar estados de excepción con la firma de todos los ministros es una facultad que tiene el presidente de la República para conjurar crisis que impacten los sectores económicos, sociales y ecológicos. Sin lugar a dudas, todo esto que ha pasado a causa del COVID-19 ha impactado ese factor económico en nuestro país. Por ello, es que el presidente de la República, en uso de sus facultades legales, por un primer periodo de 30 días, ordenó ese estado de excepción y lo retoma nuevamente con la expedición del reciente decreto 637, en donde nuevamente, por un término de 30 días, se decreta ese estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica. Es importante para las explicaciones que vamos a dar que tengamos en cuenta que se trata del mismo estado de excepción, que no se trata de dos estados de excepción diferentes y que entre los dos hay una solución de continuidad que de alguna manera impacta lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta aspectos de importante relevancia para poder comprender desde el punto de vista constitucional lo que está pasando. Entonces, el decreto 417 del 2020, que fue el primero que se expidió este año para la declaratoria del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica, sabemos que tuvo una duración inicial que fue comprendida entre el 17 de marzo y el 16 de abril del 2020. Durante ese periodo, la Presidencia de la República, a través de las facultades constitucionales que se le otorgan, emprendió una carrera legislativa con la que se expidieron decretos con fuerza de ley, entre ellos el decreto 579 que reguló lo concerniente a los contratos de arrendamiento. Especialmente ese primer periodo estaba determinado para mitigar de alguna manera el impacto que se sabía que el COVID-19 iba a dejar en el sector económico. Ahora, el decreto 637, que decreta nuevamente el estado de excepción, y estamos hablando del mismo estado de excepción con solución de continuidad, ese decreto de alguna manera le abre nuevamente las puertas al presidente de la República para que emprenda ahora una nueva campaña legislativa y expida decretos con fuerza de ley, ya no con el propósito de mitigar el impacto, sino con el propósito de tener herramientas jurídicas a su alcance para poder solucionar las consecuencias que el impacto que se causó dejó en ese factor económico. Un factor económico que en gran manera afectó lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento, como lo veremos a continuación. Hay que tener en cuenta que los decretos expedidos con ocasión al estado de excepción tienen vocación de permanencia, cual significa que pueden reformar o derogar la legislación preexistente y poseen una vigencia indefinida hasta tanto el Congreso de la República proceda a derogarlos o reformarlos, salvo cuando se trate de normas relativas a la imposición de tributos o que modifiquen los existentes, en cuyo caso las mismas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso de la República durante el año siguiente les otorgue un carácter permanente.
Teniendo en cuenta la solución de continuidad que el decreto 637 le da al estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica, tenemos que hacer no una interpretación reflexiva sobre el impacto que esa norma tiene sobre el decreto 579 en materia de arrendamientos, especialmente frente a lo que regula el artículo cuarto y el artículo quinto de dicha norma. Pues recordemos, estamos dentro del mismo periodo o dentro del mismo estado de excepción, a pesar que el mismo se haya dado en dos momentos diferentes en el tiempo. Quiere decir eso, que no necesariamente tenemos que hacer una interpretación temporal de lo que precisa el artículo cuarto y el artículo quinto del decreto 579 con base en la vigencia de los decretos que declararon el estado de excepción. Es decir, si mi contrato de arrendamiento terminaba y tenía como consecuencia de esa terminación que entregar el inmueble dentro del periodo comprendido dentro del estado de excepción, no me voy a circunscribir solamente al periodo comprendido entre el 17 de marzo y el 16 de abril y el 6 de mayo y el 5 de junio, porque entonces quedaría un periodo muerto. El periodo muerto comprendido precisamente entre el 17 de abril y el 5 de mayo. Significaría entonces, y tendríamos que preguntarnos, esos contratos de arrendamiento cuya terminación se tenía que dar en ese interregno de tiempo, ¿no les aplica entonces la prórroga de que trata el 579 hasta el 30 de junio? A nuestra manera de ver las cosas, sí les aplica. Dada la solución de continuidad que tiene el estado de excepción y al que ya nos hemos referido anteriormente, pues no significa que estos contratos de arrendamiento tengan una diferenciación con los demás. Al final la afectación es la misma y es la misma que motivó la declaratoria del estado de excepción en los dos momentos en el tiempo hasta ahora previstos. Por eso es que los decretos con fuerza de ley que expide el presidente de la República con fundamento o con la facultad que le concede la Constitución política tienen esa vocación de permanencia y permanecen vigentes hasta la finalización del año fiscal en que fueron proferidos. De tal manera que tanto el decreto 417 como el decreto 637 tienen una vocación de permanencia por lo menos en lo que refiere a este año fiscal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el límite en el tiempo lo establece el decreto 579 cuando establece que eventualmente la prórroga para referirnos al artículo cuarto o eventualmente la suspensión para referirnos al artículo quinto del 579 llegan o empiezan llegan hasta el 30 de junio del 2020. En ese orden de ideas, el límite en el tiempo nos lo pone el decreto 579, pero la vocación de permanencia que tienen los decretos 417 y 637 es por el año fiscal en el que actualmente estamos en curso. Desde esta perspectiva tenemos que aclarar que no necesariamente los contratos de arrendamiento con las características determinadas en el artículo cuarto y en el artículo quinto del decreto 579 comprendidos entre el 17 el 17 de abril y comprendido hasta el 5 de mayo van a quedar excluidos o van a quedar por fuera de esa eventual prórroga o de esa eventual suspensión hasta el 30 de junio. A nuestro modo de ver, ello sería un despropósito, pues como lo indicamos, las causas que motivan la no entrega del inmueble a causa de la terminación o por la celebración de un contrato de arrendamiento nuevo son las mismas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia. Un contrato de arrendamiento se terminaba con ocasión a su vigencia entre el 17 de marzo y el 16 de abril, la consecuencia es la prórroga del mismo hasta el 30 de junio, o antes si las condiciones de aislamiento y la voluntad de las partes lo permiten. Lo mismo si dentro del mismo periodo estaba prevista la entrega del inmueble como consecuencia de la celebración de un contrato nuevo, en cuyo caso se aplica la suspensión del contrato hasta el 30 de junio, considerando el término del decreto 417 del 2020. Una interpretación reflexiva sugeriría lo propio para los contratos cuya terminación o entrega estuviera prevista en el término comprendido entre el 6 de mayo y el 5 de junio, considerando el término del decreto 637 del 2020. Pero ¿qué pasaría entonces con los contratos con iguales circunstancias, pero comprendidas entre el 16 de abril y el 5 de mayo? Sin duda la solución de continuidad, sumado a la vigencia indefinida de que trata el artículo 215 de la Constitución Política, no excluyen estos contratos y quedarían igualmente prorrogados o suspendidos según corresponda hasta el 30 de junio del 2020.
En ese orden de ideas es importante entonces llegar a varias conclusiones. La primera de ellas, y antes de precisarla, es importante tener en cuenta que en una anterior publicación, en un video de nuestro canal, nosotros hacíamos un ejercicio bastante didáctico en el que explicábamos los momentos en el tiempo y la aplicación de los mismos en el decreto 579 en materia de arrendamientos. Y allí precisábamos que hasta ese momento el estado de excepción estaba contemplado solo hasta el 16 de abril, pues porque hasta entonces no se conocía si se iba o no a ampliar el mismo, dadas las facultades que tiene el presidente de la República de prolongarlo hasta por 90 días. Pero recordemos que no necesariamente esos 90 días el presidente de la República tiene que tomárselos de manera continua, debe hacerlo por 90 días dentro del mismo año. Significa que un estado de excepción de esta naturaleza, como en el que estamos, no puede durar más de 90 días en el tiempo durante el año en el que es declarado. Esa es una primera conclusión. Una segunda conclusión a la que podemos llegar entonces es que con la expedición del decreto 637 se da una solución de continuidad al mismo estado de excepción. Recordemos, no estamos frente a un estado de excepción nuevo de emergencia económica, social y ecológica. Estamos dentro del mismo estado de excepción y al estar dentro del mismo se le da una solución de continuidad al anterior. Significa que mientras estemos en este periodo fiscal, el estado de excepción que nos rige es el mismo en el que venimos a partir de la expedición del decreto 417. Una segunda reflexión o una segunda consideración frente al tema que estamos tratando tiene que ver entonces también con la aplicación de estos en los contratos de arrendamiento. Nuestra sugerencia para los arrendadores es que no caigamos en el error de hacer esa interpretación reflexiva en el que nos deja un periodo muerto para aplicarle a unos contratos sí la prórroga hasta el 30 de junio y a otros contratos no la misma prórroga, o la suspensión de los contratos en el evento de contratos nuevos, para unos sí y para otros no, entendiendo o haciendo esa interpretación reflexiva de los estados de excepción. Nuestra invitación es a que a todos los contratos les demos el mismo tratamiento siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4 y en el artículo 5 del decreto 579 del 2020. Si tiene dudas sobre la interpretación y la manera de aplicar desde el punto de vista constitucional estas normas que han sido expedidas con ocasión a los estados de excepción, no dude en contactarnos. Nuestra oficina está dispuesta a resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias.